esos elementos verticales se diseñan para que el caso más crítico, una persona sentada aquí en el vehículo, mirando en el horizonte, o en 1,08 metros, pueda ver a través de las curvas verticales un obstáculo, ¿sí? Ahí. Ese obstáculo puede ser el casco, por ejemplo, de un motociclista que se le cayó, una roca que cayó de un talud, cualquier otro elemento, ¿no? Entonces, la idea es poder tener esa visual. Para poder tener esa visual, se ha determinado que debe haber una distancia de visibilidad de parada y una longitud de curva. Entonces vamos a tener dos casos. Cuando esta distancia de visibilidad es menor a la longitud de curva vertical y cuando esta distancia de visibilidad es mayor a la longitud de curva vertical. Y este arreglo lo vamos a llamar convexo. Y este arreglo lo vamos a llamar un arreglo cóncavo o cóncava, curva cóncava, donde la consideración es los faros del vehículo, ¿cierto?, que puedan estar inclinados 1 grado y permitir una distancia de visibilidad de parada en ese grado. Entonces vean que ahí están inclinados los faros y la inclinación del haz de luz con respecto a la curva vertical. Entonces, con base en este planteamiento teórico, vamos a hacer nuestra hoja de cálculo para introducir los datos así en 3D. Entonces vamos a aplicar esto, que básicamente son los conceptos de visibilidad, a poderlos involucrar dentro de nuestro diseño. Entonces, ese es el entregable de hoy, y es la hojita de cálculo de curvas verticales, que es muy pequeña. Realmente van a ver que es un tema bastante pequeño. ¿Se trabaja sobre la dirección? Sí, vamos a abrir una nueva pestaña para que tengan ahí todos los controles de diseño. Profe, tengo otra pregunta. Adelante. Para el proyecto, el principal, ¿sí? El proyecto. Entonces, porfa, cárguense su hoja de cálculo. Vamos a cargar la hoja de cálculo. La formulación, ¿no? Este sí no me la sé. La formulación. Entonces, para que porfa carguen su hoja de cálculo. Este sí, la fecha de entrega es hoy mismo, ¿no? Este no tiene lo que es es muy sencilla realmente. Este sí no tiene, no lo vamos a mover. Bueno, entonces vamos a colocar, como lo definimos aquí en la parte teórica, vamos a colocar los principales aspectos asociados a las curvas verticales. O sea, como les digo, queda entregable hoy. Lo primero es definir la velocidad específica, ¿cierto? Entonces, esa es la velocidad específica. Y esa velocidad, recuerden que está asociado al hacer el análisis de curvas, ¿no? Acabo de un poquito para tener esto más grande. Velocidad específica, adoptemos 60 kilómetros por hora, ¿cierto? 60 kilómetros por hora. El siguiente componente que necesitamos acá es el tiempo de percepción, ¿sí? Tiempo de percepción, que ese TP, lo que lo hemos venido trabajando en 2.5 segundos, ¿no? Ese sería el tiempo de percepción como lo hemos venido trabajando. Y tenemos una pendiente de entrada. Entonces esta va a ser la pendiente de entrada, esta, una pendiente de salida, que va a ser este otro elemento, ¿cierto? Entonces, pendiente de entrada,
Esa se hace con, todos estos cálculos se hacen con la línea roja, ¿no? Señor. Todos los cálculos se hacen con la línea roja. Claro, entonces esto que vamos a hacer, gracias por la pregunta, es lo que vamos es la información que vamos a utilizar en el Civil 3D, ¿sí? Que este es el entregable que había para ayer, ¿no? Tener hasta los alineamientos verticales. Y a estos alineamientos le vamos a agregar estas curvas verticales, que eso sí está siendo fácil. Entonces vamos a incluir ese elemento. Entonces está la pendiente de entrada y vamos a colocar, por el momento, vamos a colocar 8%. Entonces la pendiente, cuando es en ascenso, es positiva, cuando es en descenso, es negativo, ¿sí? Entonces, de esa manera se denota cuando es subida y cuando es bajada. Pues subidas es 8% más, signo más, y bajada 7%. Entonces vamos a colocarle aquí subida 8%, y pendiente de salida, menos 7%, ¿cierto? Y pendiente de salida es 7% negativo. Profe, eso es ejemplo, ¿no? Igual Sí, tenemos que colocar los reales. Pero ahorita lo vamos a aplicar al civil. Vale. Sí, es para poner los datos iniciales y lo vamos a aplicar al civil. Bueno, entonces acá digamos que un elemento principal es determinar la distancia de visibilidad de parada, que vemos que es uno de los componentes que deben estar incluidos, y recordemos que la distancia de visibilidad de parada es igual a la velocidad específica por el tiempo de percepción sobre 3,6 para ajuste de unidades, más la velocidad específica al cuadrado sobre 254, el coeficiente de desaceleración sobre la gravedad, más o menos la pendiente longitudinal sobre 100, ¿cierto? Básicamente es como nosotros definimos la distancia de visibilidad parada, ¿sí? Entonces ahí la vamos a dejar apuntada y la vamos a colocar. Entonces A, que es la tasa de desaceleración, aquí la vamos a colocar tasa de desaceleración, que es cuando se realiza el frenado, va a ser 3.4 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Es la tasa de desaceleración. ¿Hay que otra variable nos hace falta? Bueno, yo creo que ya está. Y vamos a calcular la distancia de visibilidad de parada. Profe, una pregunta, esa minúscula es la misma A mayúscula de ahí. Esta minúscula, No, la A minúscula de ahí. sí, esta es esta. No, me refiero a esa A mayúscula de la ¿A esta A mayúscula de acá? No, no es la misma. Ya vamos a calcularla, sí. A mayúscula, ya ahorita lo vamos a ver. Entonces la distancia de visibilidad de parada va a ser igual a la velocidad específica. Le vamos a colocar la velocidad específica por el tiempo de percepción sobre 3.6 más la velocidad específica al cuadrado dividido 254 veces por A, que es 3.4 metros sobre 9.8, y aquí le vamos a colocar digamos que aquí viene un tema complejo, y es que ¿cuál pendiente? Si tengo dos sentidos de movimiento, ¿no? Acá tengo vehículos de izquierda a derecha y tengo vehículos de derecha a izquierda. ¿Qué pendiente es más crítica para el frenado? O sea, la mayor. Exactamente, la mayor en descenso, ¿sí? En descenso. Entonces, ¿qué pasa? Esta, cuando estoy subiendo, pues esa es en contra del movimiento, ¿sí? Hace que necesite menos longitud. Esta es a favor del movimiento.
pero cuando este vehículo viene en sentido contrario, resulta que encuentra esta, digamos, como más crítica, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí la pendiente más crítica sería la mayor, pero con signo negativo, que sería en descenso, ¿no? Entonces aquí realmente sería Menos 8. menos la pendiente, pero a veces yo las puedo tener invertidas. Yo no puedo decir que siempre es esta o que siempre va a ser esta, ¿no? Entonces la vamos a formular para que nos seleccione la máxima En valor absoluto. en valor absoluto. Perfecto. Ese es el planteamiento. La máxima en valor absoluto. ¿Sí? Perfecto. Entonces la máxima en valor absoluto, realmente esto más bien es al contrario, ¿no? ¿Qué es? No. La máxima, sí, la máxima del valor absoluto caramba, la máxima del valor absoluto de 8, coma, y el valor absoluto de 7. O sea, la idea es que coja el máximo de esos dos valores, pero en valor absoluto, ¿sí? ¿La pendiente sin valor fijo o es una fórmula? No, esto va a cambiar, esto va a ser aleatorio. Ambos datos son aleatorios porque no sabemos cómo va a ser nuestra configuración. Esa configuración, donde realmente la vamos a ver en el trazado vertical que ustedes hicieron, en el entregable de hoy, que era para ayer. Entonces, aquí están las pendientes, vean, aquí las encontramos. Entonces son valores aleatorios, por eso lo tenemos que dejar formulado, porque no siempre son iguales, ¿no? Entonces es eso. Entonces lo dejamos formulado, pero con signo negativo. Y como es sobre 100, resulta que aquí, como ya lo tengo en porcentaje, ya no toca sobre 100, ¿no? Entonces en los libros ustedes lo van a encontrar sobre 100, pero hay que tener en cuenta esa consideración. Acá, eso. Listo. No sé si me quedaron bien los paréntesis, sí. Sí. Sí, eso. Entonces acá, esto sería en metros. Sería en valor absoluto menos el máximo entre absolutos C4, C5, 0 acá. Listo. 54. Sí, ahí está bien, ¿sí? Digamos que a veces con estas formulaciones la idea es ahorrarse tiempo, ¿no? Y ahora vamos a determinar A. A es la diferencia algebraica de pendientes y es el factor que me preguntaban ahorita, A. Entonces A es igual a la pendiente de salida menos la pendiente de entrada. Diferencia algebraica de pendientes. Entonces vamos a hacerlo ahí, cada uno con su signo. Entonces esto se llama parámetro A vertical, que tenemos el parámetro A en horizontal, recuerden, en los cruzoides. A es igual a pendiente de salida menos pendiente de entrada, ¿cierto? Entonces acá le colocamos pendiente de salida por su signo menos la pendiente de entrada y nos dio negativo. Cuando A es negativo, si A es negativo, tengo una curva convexa. Si A es positivo, tengo una curva cóncava, cualquiera que sea la configuración, ¿sí? Entonces acá yo voy a colocar tipo de curva. Tipo de curva, entonces yo coloco tipo de curva. Tipo de curva, entonces le coloco si este valor es menor a 0, entonces va a ser convexa. Si no, va a ser cóncava. ¿Sí? Una pregunta, acá es más o menos de qué dependía. Bueno, ok. Pues, Sí, perfecto. Ya
Ya lo aclaramos. Si es igual a menos a 0, ponga paréntesis. Tal vez es coma. Aquí es coma. Listo. Entonces ahí convexa. Bueno, el más o menos depende cuál es la condición más crítica. Entonces, pero ya vimos que la condición más crítica es cuando tenemos la pendiente máxima en descenso. Máxima en descenso es negativo. Entonces, por eso adoptamos negativo. Entonces, aquí la curva que tenemos es convexa. Sí, claro. Aquí, entonces, aquí lo que estamos determinando es en función de cómo